Hola, Sí, buenos hola. días a todos. Lo primero, gracias por unirse a este webinar y intentaremos que durante el escaso tiempo que queremos concederle, para no restar mucho tiempo a vuestra actividad diaria, pues podamos explicaros lo que con nuestras expectativas hemos levantado sobre la tecnología RTOI. Eh, si os parece y para ajustar los tiempos, puesto que no somos poseedores de mucho, intentaremos empezar lo antes posible. Además, la sesión va a estar grabada, así que aquellos que se incorporen un poco más tarde podrán verla en su extensión completa después de que le enviemos el link de la grabación. ¿De acuerdo? Con lo cual, si os parece, empiezo directamente. Dejarme que comparta mi pantalla en este momento. Bien, como ya os hemos venido contando sistemáticamente, esto se trata de daros una pequeña visión de cómo la tecnología RTOI puede permitir una mejora de la productividad de planta, cómo cambia el paradigma de la gestión de planta con software de planta muy variopintos a este tipo de tecnología. En ella estaremos tanto Ignacio Jiménez, que está aquí conmigo, y yo. Nos repartiremos el tiempo en dos slots de 10 minutos, de 20 minutos, para que al final podáis ver eh, distintas partes de esta presentación y concederemos 5 minutos al final para responder algunas preguntas. Para ser fiel a los 45 minutos que nos hemos montado como objetivos, lo que pretendemos es que si existen alguna pregunta en la que podamos entretener algo más el tiempo, tenéis ahí nuestros email y podéis contactar con nosotros en cualquier momento para aclararlas. ¿De acuerdo? Muy bien. La agenda que vamos a utilizar es, yo voy a contaros durante escasos 20 minutos qué es lo que ha supuesto la digitalización, qué es RTOI y cuáles son los retos de la optimización del OE en las líneas de producción. Y desde el punto de vista más práctico, puesto que Ignacio ya tiene una amplia experiencia en la implementación de soluciones de digitalización, él os contará las experiencias y algunos casos prácticos de los proyectos en los que ha participado y en los que nos contará la experiencia que él ha tenido en estos proyectos. Bien, quizá para ponernos en contexto, en muchos casos cuando se hablan de este tipo de tecnologías es preceptivo ofrecer esa imagen de dónde estamos ahora mismo, ¿no? En este caso vamos a utilizar un report que está editado por la organización PEX, en la que se habla de cuál es el estado del uso del real time en industria. Esto también nos permite, ese report lo que nos permite es ver algunas gráficas en las que nos indican cuáles son el estatus en el que ahora mismo se encuentran muchas de las empresas que están realizando procesos de digitalización en la dirección de volverse mucho más eficaces. Para utilizarlo como entorno, explicar que lo que vosotros en su mayoría ya conocéis, el índice de madurez de madurez de la industria 4.0, editado por la asociación Acatec, vamos, o por la organización Acatec, en el que el grado de madurez se divide en 6 estadios, simplemente por hacer entender que en el momento en el que estaba publicado este report, en el 2019 creo, 2020 todavía el 80% de las compañías industriales estaban en el nivel de conectividad, es decir, y el 16% estaba trabajando en la computerización, en la aplicación de tecnología en sus centros de producción. Muy pocos, solamente un 4% había llegado al término de visibilidad, aquel que nos permite ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. No solamente recopilar datos, conectar todas nuestras máquinas y obtener información, sino a llegar a tener visibilidad. Y por supuesto, tanto las etapas de transparencia,
capacidades predictivas o la de adaptabilidad automatizada, son áreas que en Industria 4.0 hay muy pocas empresas que estén ahí. Para verlo, de las preguntas que se hicieron en esta encuesta que realizó PEX, hay algunas cosas muy curiosas. Preguntas tales como ¿ha digitalizado las operaciones en planta? Solo el 39%, el 39,7%, esto es del 2020, había iniciado un proceso de digitalización y solamente tenían conectividad completa un 13% de las compañías. El resto estaban en procesos que todavía estaban a nivel de expectativa. De la misma forma, a la pregunta de cómo se recopilaban los datos de esas líneas de producción, solamente el 13% de las compañías recopila de todas las máquinas. Es decir, solamente un 13% de las compañías industriales recogen información de todas sus líneas de producción. Es cierto que ya hay un 19% que están recogiéndolo de alguna información, pero también es sorprendente que estén en un 24% las que ni siquiera recopilan datos. ¿De acuerdo? ¿Cómo de estas fuentes combinadas se obtiene valor de la información que se genera? Pues como veis en este análisis que hizo PEX, las fuentes principales de donde se obtiene información son el histórico de rendimiento y las órdenes de producción, que son las típicas fuentes tradicionales, sobre todo cuando se aplica metodología Lean en los procesos de fabricación. Lo que es muy curioso es que todavía prácticamente en morado, esa rayita muy pequeña del 0,7%, no se aplican o no se obtiene información de datos de otras fuentes, del RP, de los datos de producción o incluso de las aplicaciones que ya tienen instaladas. Y que los datos de contexto o la información de contexto, que pueden ser sensorización a base de dispositivos IoT, no se está produciendo en un nivel tan grande como debiera. Es decir, casi todos los procesos industriales deberían incorporar muchos más sensores que no son los propios de la máquina, sino que intervienen y caracterizan la línea de producción, pero desde un punto de vista externo, que eso es a lo que nos referimos con los sensores ambientales. Después a la pregunta de qué analítica se le aplicaban a ese tipo de datos, lo que parecía curioso es que, o lo que parece curioso es que el 50% y solo utilice un análisis básico de tendencia, el típico gráfico que sacamos desde una hoja Excel, ¿de acuerdo? O otra buena parte utilicen métodos estadísticos un poco más depurados para obtener valores de rendimiento o de nivel de actividad. Esto es muy típico de las metodologías Six Sigma o de Lean Management, porque son los principales vectores que se nutren esas metodologías para valorar el rendimiento o la actividad. Lo que parece muy curioso es que solamente el 9% de las compañías ha empezado a trabajar inteligencia artificial o machine learning y que haya todavía empresas que todavía no recopilan ninguna información y no la tratan. En cualquier caso, lo que está haciendo mayoritariamente la industria es usar esto para la búsqueda de patrones y para hacer proyectos de mejora, pero basados más en términos muy evidentes de rendimiento o de nivel de actividad. Bueno, como siguiente parte en qué áreas se aplicaba esa información, para qué utilizaban ese extracto de información que se estaba obteniendo. En la mayoría de los casos, ya lo veis, en un 52,8%, estaba enfocado a la mejora de la calidad. Esto parece lógico, porque en la mayoría de los casos todos los que fabricamos nos dedicamos a mejorar la calidad de un producto como el elemento directo en el que un cliente va a entender que estamos mejorando nuestro producto en términos de calidad. El que sea cada vez más un producto más depurado respecto al de la competencia, en niveles de... Pero todavía no existe un enfoque muy claro hacia la excelencia operativa, de cómo puedo hacer que todo el conjunto de la sección de producción trabaje en un mejor nivel, con un mayor nivel de calidad
y eso abunda directamente en una mejor competitividad porque te hará mucho más competente respecto a la competencia o en términos de satisfacción del cliente. En cualquier caso, lo que parecía evidente de este informe es que todos estos datos principalmente se utilizaban para hacer informes periódicos. Sí, insisto, sigue siendo parte de la filosofía de Lean Manufacturing, pero lo que empieza a parecer más coherente es que ya empieza a haber muchas empresas que están empezando a utilizar la notificación en real time para centrarse en la reducción de los tiempos de inactividad. Es decir, cada vez se ve más que la gente está enfocada a entender lo que está ocurriendo en todo momento en las líneas de producción para intentar que los agujeros que se producen en las paradas programadas, en las paradas no programadas, pues se vaya reduciendo al mínimo y al final el término de OE sea el mejor posible. En esto simplemente, y esto también es parte del report de Acatech, simplemente porque entendáis que el verdadero valor de eficiencia de una línea de producción tiene que ver con la reducción de los tiempos que se producen entre que ocurre un evento, que lo podemos ver, que lo podemos analizar, que podemos realizar una acción correctiva y que se puede cerrar esa acción. La verdad es que casi todos tenemos en la mente en cualquier proyecto de manufacturing que esto se compone algunas veces de tiempos que se estiran como el chicle, porque cualquier incorrección puede llevar a un tiempo de visualización muy tardío o cualquier requerimiento para tomar acciones lleva demasiado tiempo antes de ser resuelto. En cualquier caso, la reducción de estos tiempos de acción-reacción es la base para mejorar los OE de una línea de producción. La tecnología RTOI lo que hace es foco exclusivamente en eso. Es decir, hace un foco expreso en reducir todos aquellos elementos que se producen entre un evento y su visualización, pues tener capacidad de real time e integración de sistemas para que sea en tiempo real la visualización de cualquier evento. La visualización en términos de tener capacidad para analizar qué es lo que ha ocurrido y poderlo mostrar en algo que sea terriblemente evidente y que te permita tomar decisiones adecuadas para intentar que las acciones que tomes lleven a resultados muy eficaces. Así que Real-Time Operational Intelligence trata de centrarse en las cosas que son terriblemente críticas en los términos de reducción de tiempos desde que se produce un evento hasta que lo cierras, hasta que se concluye el mismo. De ahí el que todo nuestro fundamento de la transformación en Industria 4.0 está muy enfocado a que la conectividad se produzca entre todos los servicios de una máquina, ya sean tanto de elementos de una línea de producción como elementos externos, IoT, servicios, todo tipo de sensores, conectividad con las fuentes de información de la propia compañía, porque lo que se busca es tener una agregación de datos lo suficientemente alta para producir una visibilidad de lo que está ocurriendo directamente en la línea de producción lo más amplia posible. Y a partir de ahí que las capacidades de análisis y obtener información de extracto de ese tipo de cosas sea algo mucho más evidente. No tengamos que enfrentarnos a 5 plantillas con 2 monitores y diferentes aspectos para llegar a combinarlas y llegar a la información que queremos. Se trata de hacer que esa información sea de valor y, por lo tanto, conseguir el mayor nivel de insights que podemos conseguir de él, ¿no? A partir de ahí, la colaboración y la comunicación entre los distintos estadios. Yo creo que todos somos conscientes de que últimamente WhatsApp se ha convertido en la forma de comunicación más eficaz dentro de las fábricas, pero eso lo único que hace es introducir bastante ruido, porque los grupos al final no se utilizan exclusivamente para eso, y además tiene el problema de que no es trazable. La colaboración tiene que tener un punto de ser primero trazable y además que permita que de cada uno de los eventos que puedas resolver, tú vayas aprendiendo sistemáticamente. Y lo mismo, las notificaciones o la información
que quede registrada para que tú puedas tener conciencia y anotación de cuándo se está produciendo una situación y cuándo se resuelve. Una notificación al equipo de mantenimiento para saber cuánto tarda en abordar un tema o cuándo lo deja cerrado, ¿no? Y de ahí crear procedimientos o tareas automatizadas que te permitan que cuando se reproduce un evento en fabricación, que ya lo has podido ver, que directamente aparezcan tareas automatizadas que, aunque sea una persona del tercer turno o de otro turno donde el nivel de conocimiento sea menor, puedan reproducir los procesos de depuración de ese evento lo más rápido posible. Nuestra filosofía de inteligencia operativa en tiempo real está basada en esos conceptos que os he explicado, ¿no? De alguna forma, el esquema en el que nosotros queremos entender esto y que lo hemos llevado aplicado a nuestra solución es el procesado automático de recogida de datos, el trabajar muy mucho en la visualización, muy enfocada a cada uno de los usuarios, a los perfiles. El operador de máquina no necesita ver todo lo que tendría que ver un gestor de calidad o un programador o incluso el gerente. Y después en una parte que es mucho más operacional, donde las notificaciones, alarmas, la comunicación, las tareas programadas o las rutinas automatizadas son el verdadero valor, ¿no? El mejorar la parte operacional para que todo sea mucho más rápido, todo sea mucho más evidente. Y por último, en mostraros qué idea de infraestructura le ponemos. Por una parte tenemos en la parte inferior todas las fuentes de datos, que son datos de máquinas, sensores o otro tipo, de feedback de usuarios, de todos los sistemas que ya tienes en funcionamiento y que te están aportando valor, toda esa información llevarla a una plataforma con un middleware que es abierto, con una API abierta y usando protocolos estándar para comunicarse a máquinas. A partir de ahí, crear un gemelo digital que procesa de una forma continua todos los datos, ¿de acuerdo? Y sobre él poner una capa de analítica que es la que le va a permitir obtener información de valor. No solamente mantenimiento predictivo, que ya todos tenemos más o menos conciencia de qué es lo que puede aportar a nuestros entornos industriales, sino mucho más en el sentido de entender que determinados procesos, cuando tienen hitos que se reproducen sistemáticamente, suponen algo que puede permitirnos avanzar una determinada situación. Acumulación de material rechazado en una máquina que, cuando sobrepasa un determinado punto y combinado con algún otro elemento, acaba produciendo una parada no programada. Todo ese tipo de cosas son algo que nosotros tenemos que aprender. Ya tenemos la información, el recogerla y ponerla contextualizada en una plataforma que te permita extraer información ayuda a que tú obtengas valor de toda ella, ¿no? Después, las herramientas que, como os comentaba, están en niveles de comunicación, notificaciones, la comunicación trazable, en el sentido de que enviar notas a un responsable de mantenimiento a las 12 y 15 minutos para que reemplace un determinado elemento de una cadena de producción que se ha parado, implica que lo recibe en ese mismo momento, que tú sabes cuándo notifica que ha abordado la situación y cuándo la ha finalizado. De tal forma que quede un registro evidenciado de cómo se están abordando las cosas y que sepas en qué puntos puedes mejorar. Si una persona en un trabajo sin tener que entrar en mayor detalle, pero quizá el tiempo programado para la resolución de ese tipo de problemas está en 20 minutos, si se produce en 45 minutos, entender más evidentemente por qué se están produciendo y en ello poner la atención y los recursos para que se reduzcan esos tiempos. En el fondo es ver, actuar, ¿de acuerdo? Y automatización en la toma de decisiones es que en la mayoría de los casos entendemos que hay muchas cosas que directamente podríamos resolver de una forma automática, porque son muy repetitivas y esa toma de decisiones se puede hacer de una forma sencilla, sin tener que usar los canales tradicionales de toma de decisiones que a veces incrementan los tiempos de resolución de incidencias muchísimo, ¿no? Y después la parte de interface, que es en donde por lo menos nosotros hemos trabajado más, porque entendemos que las herramientas tienen que ser sobre todo herramientas visuales,
quieren valor, no tienen que convertirse en algo complejo que implique tener que bucear entre un montón de información para al final obtener el valor. Aquí nuestro foco siempre está puesto en los KPIs para ponerlos muy en evidencia. Si los KPIs es la reducción de tiempos pues hacer foco en ello. O verlas evolutivos, pero de una forma sencilla, simple. ¿De acuerdo? Bueno, como resumen, simplemente deciros que lo que intenta la tecnología Real-Time Operational Intelligence es justamente ofrecer ese enfoque dinámico de la fabricación, en el que ves esa visión holística de cualquiera de los apartados en los que están produciéndose situaciones para tener esa visión lo más amplia posible. Eso te permite entender y actuar en lo más rápidamente posible, propiamente en el mismo turno, antes de que termine, el poder resolver antes, ¿no? El aspecto colaborativo, que a todos los involucrados en el proceso de fabricación, desde el gerente hasta el último elemento de la cadena de producción, sepa y pueda ver en 24/7 lo que está ocurriendo con sus variables de gestión y que lo pueda hacer de una forma completamente transparente. Y después la capacidad de recopilar información de cualquier fuente o la posibilidad que tiene este tipo de soluciones de una instalación rápida, sin pensar en proyectos de años o de labores de consultoría grandes. Este tipo de cosas o este tipo de soluciones que van en la dirección de proveer insights lo más rápidamente posible son de instalación rápida, implementación simple y sin infraestructura de IT. No, al final no tienes que pensar en un proyecto al uso. Como se viene diciendo por varios informes, la mayoría de los grandes proyectos de implementación de digitalización se van a la porra, primero porque son muy largos, requieren mucho de los procesos de fabricación, de los implicados en el proceso de fabricación y además normalmente tienen situaciones lo suficientemente complejas como para que al final ver el valor, el retorno de inversión de ese tipo de instalaciones sea muy complejo. Bueno, no quiero abundar más en todo esto, sobre todo por lo que os contaba del tiempo limitado. Voy a darle paso a mi compañero Ignacio para que os dé algunas visiones más sobre experiencias en instalación y nada, nos vemos al final de la presentación. Muy bien, pues nada, gracias Juan por tu interesante charla. Vamos a pasar ahora al siguiente punto. La charla que voy a presentar yo, que trata sobre los sistemas, experiencias prácticas de puesta en marcha de sistemas RTOI, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar me voy a presentar, que ni siquiera he dicho cómo me llamo, soy Ignacio Jiménez, soy uno de los gerentes de área de Matix en España y mi background profesional se basa en la participación en dos tipos de sectores, de empresas. He trabajado en consultoría muchos años, en consultoría internacional y también en empresas, en centros tecnológicos, en el País Vasco, en Tecnalia, etcétera. Bueno, después he sido durante 15 años profesor de universidad en la Universidad de Deusto y en resumen mi experiencia, yo soy un ingeniero industrial y mi experiencia se refiere a sistemas de control de planta, básicamente. Entonces, bueno, vamos a ir entonces visualizando las transparencias para comentaros el tema de las implantaciones de los sistemas de control de planta. Entonces, bueno, el objetivo de esta charla, que serán unos 20 minutos, es saber qué pasa cuando uno pone en marcha un sistema RTOI en una empresa. Entonces, lo primero que tenemos que ver es a quién afecta la puesta en marcha. Esto va a afectar, en primer lugar, a los recursos de la empresa, pero también a los sistemas de información y tecnología y también a la organización y la cultura. Bueno, voy a poner esto más grande.
Entonces, vamos a ir paso a paso. El impacto que tiene en los recursos de la empresa la instalación de un sistema RTOI. ¿Los recursos de la empresa a qué se refiere? Pues básicamente son las instalaciones y el personal, ¿no? En relación con las instalaciones, con los medios de producción, cuando uno pone en marcha un sistema de este estilo, las máquinas apenas se ven afectadas, no se ven afectadas. ¿Por qué? Porque la instalación es no intrusiva. Cualquiera se puede imaginar que si yo intento instalar un sistema en el cual me tengo que conectar a máquinas sensores, etcétera, si yo tengo que parar las máquinas o ralentizar la producción, sería imposible de hacer, ¿no? Esto no es así, ¿eh? Las instalaciones no se ven comprometidas, son instalaciones no intrusivas y por lo tanto la producción sigue su curso con normalidad. En relación con los recursos, con el personal de la empresa, puede uno preguntarse, ¿esto es muy difícil? ¿Afecta a los trabajadores, a la gente? En líneas generales la afección es muy pequeña. La única persona que sí que se ve afectada es el líder de proyecto interno, que es una figura importante. Debe haber en todo este tipo de proyectos una persona dentro de la empresa que esté ocupada de poner en marcha el sistema junto con la empresa que normalmente existe de consultoría. Esta persona, el líder de proyecto, sí tiene que dedicar tiempo a la instalación, ¿vale? En este caso sí. Sin embargo, trabajadores, gerentes, mandos intermedios tienen una participación esporádica, por lo tanto, no alta. Los sistemas tecnológicos de información, etcétera. Esto, bueno, pues es alta tecnología. Cualquiera puede entender que la instalación de un sistema de este estilo va a afectar al ERP, a las comunicaciones, Internet. ¿Es una afección, es un impacto fuerte? Pues de nuevo la respuesta es no, todo lo contrario. Pensar que esta tecnología es una tecnología muy ligera y que se basa sobre todo en el enfoque, es una aplicación web con los datos en la nube. Entonces, desde el punto de vista local, los sistemas de la empresa, el ERP, ordenadores, etcétera, no se ven afectados porque estamos hablando de una gestión externa, al ser una aplicación web y en la nube, ¿no? Además, los dispositivos normalmente están preconfigurados. Es decir, el impacto que tiene esta instalación en los sistemas de información de la empresa es también, de nuevo, muy pequeño. Total, que a las máquinas les afecta poco, al personal solo le afecta a una figura que es el líder de proyecto y al tema tecnológico también afecta poco. ¿Qué conclusión sacamos? Pues que la instalación inicial básica es muy rápida. La verdad es que es rapidísima. Esta instalación básica de un sistema RTOI, ¿qué incluye? Porque claro, básico es un término muy vago, ¿no? Pues incluye lo que aparece en esta transparencia, que es una instalación muy amplia, muy completa. Monitorización de la planta, una gestión colaborativa, como Juan nos ha explicado, de la fábrica. También os digo que en el minuto 1 no se pone en marcha toda la gestión colaborativa, pero sí mensajería, alarmas, avisos. Se puede integrar ya con los sistemas externos y se puede poner los módulos principales de producción. Es decir, yo puedo hacer una instalación muy rápida, con muy poco impacto en la empresa, y en esa instalación tener esta funcionalidad, que es una funcionalidad muy completa en el mundo de la digitalización, ¿vale? Esto, por lo tanto, se puede poner muy rápido. A partir de aquí, ¿esto significa que está en marcha el sistema? Pues no, porque yo pongo un proyecto, hago una conexión a las máquinas, pongo unas tabletas, doy la formación, lo configuro y yo empiezo a tener ya datos, empiezo a digitalizar, pero todavía hay una resistencia en las empresas debido a la cultura y a la organización, en virtud de la cual poner en marcha algo, es decir, hacer que la gente se acostumbre a usarlo, pues lleva un cierto tiempo. ¿Este cierto tiempo de qué depende? Pues depende de la situación de partida en la cual tenga la empresa. Específicamente, ¿cuáles son las situaciones de partida en producción? Pues en España y en toda Europa, como nos decía Juan, no hay que engañarse. Todavía estamos en una situación muy preliminar. Hay bastantes empresas con control incluso visual de la producción, pero sobre todo el grueso de las empresas, en España por lo menos, lo que hacen es tener una gestión basada de la producción, de la planta, etcétera, basada en partes, bonos, etcétera.
y una gestión posterior ofimática. Y algunas tienen un sistema MES en marcha. El sistema MES es la versión anterior a un sistema RTOI, digamos la versión un poco más antigua. Entonces, ¿cuánto tiempo tardo yo en poner en marcha una vez instalado el RTOI básico? ¿Cuánto tiempo tardo yo en ponerlo en marcha? Pues depende de desde dónde parta. Si yo parto de una situación muy básica, con un control visual, pues tardo un poco más. Pero si había ya, por ejemplo, un sistema MES en marcha, pues es mucho más sencillo la implementación. Entonces, basándose en esto, basándose en estas ideas, lo que nosotros recomendamos para poner en marcha un sistema RTOI es lo que aparece aquí. Es decir, si la empresa parte de una posición relativamente básica en términos de digitalización, es decir, o no tiene nada o tiene partes manuales, lo que normalmente hacemos es, para simplificar la puesta en marcha, lo que normalmente hacemos es empezar con una zona piloto. De esta manera, en un entorno acotado, es más fácil controlar y vencer las costumbres que tiene la empresa y es más sencillo, en resumen, poner en marcha el sistema. Si yo, en cambio, tengo un sistema MES previo, si yo tengo pantallas táctiles, si tengo conexión a máquina, etcétera, poner un sistema más avanzado de tipo RTOI es más fácil, naturalmente, porque el personal pues, tiene ya una cultura de uso de un sistema en tiempo real. Entonces, en resumen, lo que recomendamos es, si la situación inicial es muy básica, empezamos en una piloto. Si la situación inicial es un poco más avanzada, podemos ir a áreas más grandes o incluso a toda la empresa. ¿Vale? Esto es, por lo tanto, lo que recomendamos. En cualquiera de los dos casos, sea empezar con una zona piloto y extender al conjunto de la planta, o sea que yo entro ya en un área grande o en el conjunto de la planta, en cualquiera de los dos casos, lo que va a suceder es que yo primero hago una instalación, después hago una puesta en marcha, pero hay un punto, y esto es interesante, en el cual el sistema está en funcionamiento, está en uso, pero yo quiero seguir mejorando, es decir, en este punto de haber puesto la instalación básica y la puesta en marcha, tengo una mejora de productividad que nosotros en nuestra experiencia está en torno al 20%. Entonces, yo tengo este 20% conseguido de una manera muy rápida, en un par de meses, por ejemplo. Ahora os voy a poner algunos periodos de tiempo que se tarda. Yo en 2 meses tengo un 20% de mejora de productividad, pero lo que quiero es seguir mejorando la productividad iniciando un proceso de mejora continua. Entonces, para esto, lo que nosotros recomendamos es que se establezcan plazos realistas y objetivos en el medio plazo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay que hacer un plan para que las cosas mejoren, un plan de mejora continua. Si yo no establezco este plan de mejora continua, las mejoras no vienen solas. Yo he obtenido ya una mejora que está en torno al 20% por instalar el sistema, pero si quiero progresar, tengo que seguir trabajando. Entonces, seguir trabajando quiere decir utilizar el sistema, marcar unos objetivos realistas y hacer un seguimiento de estos objetivos. ¿Vale? Por ejemplo, menciono aquí, para que veáis de lo que estamos hablando. Yo puedo tener un objetivo de mejorar el OE de las instalaciones en 5 puntos o en 10 puntos en el plazo de 1 año. Entonces, ¿para esto qué tendré que hacer? Tendré que revisar la información que me va generando Matix, tomar acciones de mejora y afinar el proceso de gestión colaborativa de la planta. ¿Vale? Otro tema que también es importante y que es muy interesante es el de las ampliaciones funcionales. Una vez que yo tengo el módulo de producción funcionando y que he conseguido afinar la productividad, he conseguido mejorar el OEE, esto en una empresa, el OEE es el indicador rey, es el rey de reyes. Si yo consigo mejorar, quiere decir que estoy fabricando mejor y quiere decir que tengo un margen industrial mayor. Esto es importantísimo en una empresa. De aquí viene el payback. Pero, una vez que he conseguido esto, yo puedo querer incorporar áreas funcionales relacionadas con la producción al conjunto del sistema. Por ejemplo, calidad, planificación, mantenimiento, etc. Entonces, esto se puede hacer una vez que el sistema está en uso, que está funcionando bien, y lo que tengo que hacer es también de una manera gradual
hacer un plan para incorporar estas extensiones del producto. Por lo tanto, en la fase de explotación ya, digamos, en régimen, tengo que, por un lado, establecer plazos y objetivos realistas y, por otro lado, ir incorporando nuevas funcionalidades de manera gradual. ¿Vale? Bueno, lo que os decía, porque os hagáis una idea, porque esto se trata de dar una idea de lo que es una implantación. Yo en el caso, estas fechas o estos tiempos son normales. En el caso de un proyecto que incluya una zona piloto, pues una zona piloto en una empresa industrial se pone muy rápido, en 2 o 3 semanas. La puesta en marcha de esta zona piloto, lo que os decía, yo hago la instalación, empiezo a tener datos, pero que la gente lo use de una manera un poco más sistemática, pues son otras 3 o 4 semanas. En total, en una zona de 3 o 4 máquinas, pues en mes y medio, 2 meses, está funcionando, ¿no? ¿Cuánto tarda la extensión al resto de la planta? Naturalmente depende cómo de grande sea, pero en general pues es otro tanto. Puede ser 1 o 2 meses adicionales. ¿Vale? Por lo tanto, yo tendría en 2 meses o en 10 semanas pues el sistema funcionando, lo que os decía, y mejorando mi productividad. La mejora continua que viene a continuación, es decir, la explotación avanzada del sistema con objetivos, etcétera, pues esto puede tardar, en realidad no termina nunca, añado aquí, esto es una mejora que no termina nunca, pero para tener el sistema ya muy bien afinado, podríamos hablar de 6 meses a 1 año. ¿Vale? Esto ya os digo, para que tengáis unas ideas claras. ¿Qué recomendaciones finales hacemos? Bueno, primero que el planteamiento a la hora de poner en marcha un RTOI sea siempre en etapas cortas, sencillas y con payback. Esto es una redundancia, porque si son cortas y sencillas, normalmente tienen payback. Entonces, hay que hacer las cosas poquito a poco y que en cada una de las fases todo el mundo sepa qué se va a conseguir y se sepa que es rentable esta fase. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, una instalación en un payback, en una zona piloto que tengo 2 máquinas, puedo decir, voy a poner el sistema en estas 2 máquinas y voy a mejorar un 15% mi OEE. Si esto lo hago en 4 semanas, esto es un éxito. Y ahora paso a la siguiente etapa. La siguiente etapa es poner en otras 5 o poner el módulo de planificación o extenderlo a otro departamento. Vale, pero siempre etapas cortas y sencillas. Y añado aquí, que esto ya es un tema subjetivo, pero quiero añadirlo, que una buena piedra de toque para saber si el sistema va bien es que los equipos de trabajo estén contentos, que la gente en producción esté contenta, no presionada ni pensando que le está pasando una cosa malísima. Todo lo contrario. Hay que poner esto porque estos sistemas se basan en una gestión colaborativa y la gente tiene que estar tranquila, trabajando tranquila, proponiendo mejoras, recibiendo sus mensajes, tomando acciones, como decía Juan, pues con procedimientos empaquetados, etcétera. Tiene que ser un trabajo colaborativo en el cual la gente esté, como os digo, esté cómoda, esté trabajando tranquilo. Esta es una buena piedra de toque para saber si el tema va bien o va mal. Y finalmente, para no extenderme, menciono aquí dos sectores en los cuales tenemos experiencia práctica y simplemente pues porque veáis un poco, naturalmente no hay tiempo para ir para describir toda la implantación. El primer sector es el de artes gráficas, en el cual pues tenemos experiencia, tenemos 2 o 3 instalaciones en el País Vasco y en Cataluña. Este es un sector, pues digamos, tradicional, entre comillas, en España y que encaja muy bien en este tipo de sistemas. La experiencia que hemos tenido aquí en este sector ha sido buena. Las instalaciones pilotos se han hecho bastante rápidas, en 2 o 3 semanas, y la extensión al resto del sistema también ha ido bastante bien. Se están utilizando las utilidades y funcionalidades colaborativas, pues sobre todo mensajería, avisos, alarmas, etcétera. ¿Qué es lo que no? Y la productividad medida, por cierto, ha estado en el entorno del 20%, que esto es un tema importante también. ¿Qué es lo que no ha funcionado tan bien aquí? Pues esta explotación, digamos, posterior de mejora continua, de objetivos, etcétera, pues no ha ido tan bien, no ha sido tan buena como la fase precedente.
Esto normalmente las empresas, y esto es un motivo de reflexión, pues aducen falta de tiempo, es difícil. La verdad es que para que la mejora continua siga incrementando la productividad, pues hay que dedicarle tiempo, reuniones, seguramente poner a una persona ocupada de este tema. Entonces, como os digo, en este sector pues no ha ido tan bien, pero naturalmente seguimos trabajando en ello. Y el otro sector que quería revisar también un poco para que veáis los tiempos, porque estos ya son tiempos reales, es el de la construcción. Este es un sector que lo he incluido aquí porque no es tan tradicional, es un poco más raro, pero lo he puesto para que veáis lo que es un RTOI en otro tipo de sector de manufactura, ¿no? En este caso, la zona piloto tardamos un poco más porque las máquinas son más especiales, digamos, y sin embargo, y es lo que quería mencionar, la mejora de productividad ha sido muy similar a la de un sector tradicional, es decir, en el entorno del 20% con estas instalaciones iniciales en la zona piloto. Aquí la implantación general todavía no se ha decidido, entonces de esto no os puedo comentar. Entonces, bueno, pues hasta aquí, porque he vencido ya los 20 minutos, Juan. Entonces, si quieres, Muy bien, Ignacio. te paso ya el El control testigo, muy bien. y nada, despides tú si quieres. Vale. Perfecto. Te Bueno, paso entonces el dato. simplemente por dejar como colofón de esta presentación que nos marcamos, tanto Ignacio como yo, el objetivo siendo sufridores de más de una presentación larga, llena de slides, nos marcamos como objetivo intentar ser lo más sucintos posibles para intentar transmitir una visión de lo que nosotros entendemos que puede hacer la tecnología RTOI por los sectores productivos, sobre todo en enfoques que tienen que ver con el mass production, es decir, aquellos donde se juega la rentabilidad en pequeñas variaciones en los tiempos de ejecución de acciones, donde tener parada una máquina supone un sufrimiento no solamente económico, sino de compromisos hacia los clientes o hacia el resto de los elementos que componen la cadena de producción. Así que en Mass Production nosotros creo que podemos aportar claramente funcionalidad por todo lo que hemos intentado contaros. Sé que el tiempo es muy corto y que intentamos robaros la menor cantidad de tiempo a vosotros, pero en nuestra idea está el que haya un turno de preguntas y que podáis aquellas cosas que os preocupen hacerlas. En cualquier caso, ahí tenéis directamente nuestros correos electrónicos para que si queréis poneros en contacto, estaremos encantadísimos de contestarlos. ¿De acuerdo? Con lo cual, si queréis hacer alguna pregunta, no tenéis, hay un chat de preguntas en vuestro lateral donde podéis hacer las preguntas que consideréis e intentaremos responderlas sin alargarnos más de los 45 minutos. Y para aquellos que tengáis otro tipo de inquietudes o que queráis ampliar la información que tenemos, os lo trasladaremos directamente o trasladárnoslo por correo electrónico y os respondemos inmediatamente. Un compañero vuestro, uno de los asistentes, preguntaba si se van a compartir las diapositivas. Por supuesto, aquel que quiera tener las slides no tiene nada más que decirlo y se las remitiremos sin ningún tipo de problema. Al mismo tiempo, este webinar se va a grabar y al final, pasado el proceso, os enviaríamos un link para que lo podáis ver cuantas veces queráis. No creo que haya mucho, pero que sí se puede volver a visualizar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Vale. Sí, tenemos alguna información. De todas formas, respondiendo a José Tejedor, que planteaba si teníamos algún vídeo en YouTube que hablara de la plataforma, tenemos algunas de las cosas, pero también tenemos una presentación en la que y distinto material de marketing en el que se ve cómo es la plataforma visualmente. En eso no hay ningún tipo de problema. Si me envías un correo electrónico, José, yo te hago llegar la información visual. No, gracias a vosotros. La idea es que
Si tenéis alguna pregunta más, lo hacemos. Si no, pues cerraremos aquí la sesión por lo mismo, por lo de que nos habíamos convertido en un reto el que no llegaríamos a cruzar el límite de los 45 minutos. Gracias por estar ahí, por intentar entenderlo y por dejarnos compartir con vosotros algo que consideramos que sin duda alguna puede aportar valor. En cualquier caso, la referencia de este webinar era no tanto desde un punto de vista de producto, explotando las magnificencias que como siempre, nos esforzaremos en mostrar, sino verlo desde un punto de vista más práctico, entender por qué los proyectos de digitalización van más despacio, en dónde estamos en este momento y por qué las tecnologías no tienen que convertirse en un hándicap para progresar en ese sentido. Ahora hay suficiente tecnología de calidad para obtener resultados de valor en corto tiempo. Así que en ello siempre estaremos a vuestra disposición para daros cualquier información o para ayudaros en vuestras propias planteamientos de futuro de digitalización. Tanto Ignacio, que es un hombre muy experto en implantaciones, que sobre todo acumula experiencia en plantas, en taller, siempre será muy posible el que os podamos ayudar. Lo dejamos ahí para todos vosotros. ¿De acuerdo? Vale. Un Gracias por la placer. asistencia, ¿eh? Muy bien, muchas gracias.